Lucía Durán te va a destruir la vida. Tienes un problema de alcoholismo muy fuerte. Necesitas ayuda. Los dos necesitamos ayuda, pero yo ya empecé. ¡No es tuyo! ¡Rata sucia! Ni se te ocurra tocarlo, no es tuyo. Quítate. Te presento a mi novia. Ella es Lucía Durán. Genaro Cabello. Muchas felicidades, señorita Durán. Me lo voy a llevar contigo. No te vas a si llevar te a mí. quieres ir con nosotros, te vas con Ayúdame, nosotros. guardia, ¡Es por mi favor, hijo! no. ¡Espérate un momento, estás loca! ¿Matar a su propia hermana? ¿Se volvió loca? Esa miserable tiene que morir de la peor manera. Ayer viene con mi hija Liliana y ahora resulta que es novio de mi hija Lucha. ¿De quién fregados es novio? Lucía es mi novia, don Ignacio. Liliana es solamente una amiga. Está bueno, entonces. Ande con mi hija Lucía y no me la haga sufrir como el otro día. Ok. Y yo las veo al rato. Voy a salir. ¿A dónde vas, papá? Ese es un misterio, Lucha. No nos quiere decir ni quiere que lo acompañemos. Ay, dinos, papá. Que nos diga, que nos diga, que nos diga. Oye, ¿y si te da un infarto? Ay, mi hija, por el amor de Dios. Ya tengo suficientes años encima como para poder andar solo en el mundo sin que me dé un infarto a cada paso, ¿eh? Y ni se les ocurra seguirme. ¿Ah? Dame ese peluche, no es tuyo, es de Roxana. Dale, ¿qué te pasa, escuincle? ¿A poco sí es muy importante para tinieblas? Sí, es muy importante. Uy, sí, es como electrónico, ¿verdad? Ya, dámelo. No seas imbécil. Dámelo. Tu abuela. Jefe, ya llegó. Sola. Te ves muy bonita. Hace tanto tiempo que no me decías cosas esas. Pues entonces, te pido perdón por todo este tiempo que he olvidado decirte lo hermosa que eres y lo mucho que te quiero. Gracias. Así que son novios. Qué buena noticia, hermana. La verdad es que me da muchísimo gusto. Tú sabes que siempre te he tenido mucho aprecio, Daniel. Y tú sabes que yo siempre te he apreciado a ti. Elena, me da mucho gusto saber que al fin te separaste de Radamés. Perdóname, pero la verdad es que tu marido nunca me cayó bien. Mi hermano tampoco lo soportaba. Pues sí, no es una persona fácil. Y ahora que me separé, les puedo decir la verdad. Radamés me pegaba. Elena, ¿por qué nunca dijiste nada? Pues porque estaba aterrada. Tenía muchísimo miedo, Lucha. Y a decir verdad, todavía lo tengo. Ani, tienes mucha razón en tener miedo. Radamés es un tipo peligroso. Pero tú también lo dices, Daniel. Lo que pasa es que alguien ya lo dijo. ¿Alguien? ¿Quién es ese alguien? Una persona que conocí en el pasado. Pero, ¿me puedes explicar por qué dices que Radamés es una persona peligrosa? Mira, es importante que lo sepan. Radamés es el socio. Él presta nombres y quien lava dinero para uno de los narcotraficantes más importantes del país. ¿Han escuchado hablar de Olegario Marrero? ¿Olegario Marrero? Sí. El Diablo Marrero, quien además estoy seguro que es el asesino de mi hermana. ¿Qué te digo, Anselmo? Lucha Durán
es una mujer para enamorarse hasta las manitas, para meterse con ella hasta el fondo, de cabeza. Y si ella me lo permite, le voy a llevar todos los días el desayuno a la cama. ¿Cómo no? Compadre, ahora sí lo desconozco. Yo sé que usted es recanijo con las viejas. Si le gusta una, le baja el cielo y las estrellas. ¿Cómo sabe que ella es la buena? Porque luego se nota, hermano. ¿Pues qué? Se nota que ella es una mujer buena, noble, de corazón puro, que no traiciona y lo mejor de todo, que no le gusta el billete. Igual que mi mamacita santa. Por eso es que yo quiero a Lucha Durán para madre de mis hijos. ¿Cómo es posible que haya estado casada tanto tiempo con un delincuente y nunca me di cuenta? Ya no te preocupes, yo llevo años tratando de atraparlo, pero es muy astuto. Maneja muy bien sus negocios y se ha sabido esconder a la perfección. A ver, Daniel, lo que tú me quieres decir es que mi marido es la cara limpia del tal diablo ese no sé qué. ¿Pero desde cuándo? O sea, mi casa, mis coches, mi ropa, la colegiatura de mi hijo, ¿todo ha sido pagado con dinero sucio? Así es. Todo este tiempo le ha lavado dinero para el narcotráfico, para la organización del Diablo Marrero. Bueno, ¿y qué tiene que ver el tal Marrero ese y Radamés con la muerte de tu hermano? A César le entregaron un USB que tenía fotos. Fotos que estoy seguro que eran del Diablo Marrero, de Radamés y de sus socios. Fotos en las que estoy seguro que estaban cometiendo un crimen. Mi hermano fue testigo de esas atrocidades y lo mataron. ¿Y qué va a hacer con la Yesenia María? Si le anda cargando un chamaco, ¿qué la va a retacar de nuevo en el pueblo? Pues no es mala idea, Anselmo. Pero no te creas que a ese chamaco nunca le va a faltar nada, ¿eh? Ni estudios ni nada. Yo no quiero que se quede bruto. Hasta trabajo le voy a dar cuando sea necesario. Y bueno, a Yesenia María y a todas las demás también les voy a pasar su quincena puntual. Pero ellas son como mi capillita, ya sabes, ¿no? Ya quiero mi catedral. Quiero poner a mi santa en el altar mayor para venerarla, para adorarla todo el tiempo. Ay, para que se convierta en mi reina, en la mujer que va a ser la madre de mis hijos. Eso es lo que yo quiero. Pues salud por la nueva diabla. No, Anselmo, no te equivoques. Lucha Durán es una santa. Así que más bien salud por la mujer de Olegario Marrero. Me pareció importante que lo supieras ahora que ya no tienes nada que ver con Radamés. Y yo te lo agradezco muchísimo, Daniel. Tengo que estar preparada porque pues, no es lo mismo divorciarte de un mal marido a divorciarte de un delincuente. Radamés ha sabido manejar muy bien las cosas. Es un criminal muy astuto. No hemos podido agarrarlo ni siquiera por evasión de impuestos. Y del diablo, ¿qué les puedo decir? Es un criminal sanguinario. Controla prácticamente todo el narcotráfico del país. Su poder es tal que ha logrado infiltrarse incluso en las corporaciones policíacas. ¿Y entonces cómo lo piensas agarrar? Con paciencia. Mi padre decía que para atrapar a un gran pez hay que tener paciencia y eso es lo que voy a hacer. Muy pronto va a caer Radamés, el diablo y todos sus socios. Incluso la mujer rubia que usaron como señuelo para matar a mi hermano. ¿Hace cuántos años que no veníamos aquí? ¿Por qué me trajiste? Siéntate, mujer. Digamos que ahora que pasé muchos días sin ti, muchos días sin escuchar tu voz, estoy tratando de recuperar al Ignacio que alguna vez fui. ¿O no te gusta haber venido aquí? ¿Quieres ir a otro lugar? No, sí me gusta. Es que estoy un poco sorprendida. Pues entonces, déjame demostrarte cuánta falta me hiciste. Déjame demostrarte que contigo quiero pasar los años que me quedan. Es mi manera de decirte que te quiero. Mi amor, ¿te pasa algo? Por favor, perdóname. Sé que no debía haber hablado de estos temas. No, al contrario, perdóname tú. No, fue mi culpa. No, yo creo que yo tuve la culpa. Yo fui la que le pregunté a Daniel acerca de Radamés y son temas demasiado pesados, pero prometo que la próxima vez que quiera saber algo de Radamés te lo voy a preguntar directamente. No te preocupes, Elena, es que solo pensaba lo terrible que es todo esto. Que estuvieras casada con ese hombre sin escrúpulos y... Pues la verdad es muy fácil engañar así, sin más. Ay, mi cielo, gracias por la confianza. Sé que tú eres muy reservado con tu trabajo.
De verdad, gracias. Mira nada más quién está aquí. ¿Ves, mi amor? Te dije que aquí iba a estar tu tío con mi tía. Sobrino. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, ¿tú cómo estás? Mejor, más tranquilo. Con Vicky. ¿Y tú? ¿Visitando a la novia? Sí, en este momento creo que somos los hombres más afortunados del planeta con estas dos bellezas, ¿no te parece? Por supuesto. Te felicito, Lucha. Lograste atrapar al inalcanzable Daniel Ponce, el soltero más codiciado. Es un buen logro, ¿eh? ¿Sabes que estoy pensando en nombrarlo jefe de propaganda? ¿Sí? ¿Ya decidiste si te vas a vivir conmigo, no? De hecho, vengo regresando de llevar mis cosas a tu depa. A partir de hoy, somos roomies. Eso. Bueno, pues entonces a partir de hoy te vas a morir de hambre porque soy muy mal cocinero. Oigan, ya es hora del medicamento de papá y no ha llegado. Estoy muy preocupada. ¿No creen que ya se está tardando? Es de la casa, seguro de ser Consuelo con sus dichosas pastillas. Ay, mujer, tus hijos son un verdadero fastidio. Te recuerdo que también son tuyos, ¿eh? Es broma. Si son más buenos que el pan. Consuelo, Elena y Abel me cuidan y me apapachan y como no tienes una idea. Pero nunca como tú. Aunque tú siempre preferiste a la hija de esa. Otra vez con la amargura, Fernanda. A ver, ¿por qué no dejamos los viejos dolores atrás y en el pasado? Ahora dices que me amas porque ya no está ella. Pero Isabel siempre ha sido el amor de tu vida. Yo soy solo lo que soy. Un premio de consolación. No seas tan dura contigo. A ver, sí. Isabel fue un amor intenso, apasionado, que nunca se consolidó. Lucha es lo único real que me queda de ese amor. Isabel es mi pasado. Tú estás aquí. Tú eres mi presente y, si así lo quieres, mi futuro. ¡Eusebia! ¡Eusebia! ¿Dónde estás? Dígame, señora. Tengo 2 horas llamándote. ¿Dónde te metes cuando te necesito? En la cocina. ¿Y se puede saber dónde está mi mamá? La dejé descansando en su cuarto porque tenía dolor de cabeza. Hace rato que salió. Se fue con todo y maletas y no dijo a dónde iba. ¡Me chocas! Así que te fuiste, traidora. Ahora, cuando más necesito una aliada, me abandonas. ¿Sí? Ah, eres tú. Dame buenas noticias, por favor. Le tengo lo que me pidió. Anote esta dirección. Fernanda, a nuestra edad la única manera de vivir es perdonando y agradeciendo cada minuto que nos queda. Pero tú me echaste de la casa y le diste la razón a ella. A ver, no. Yo no te eché. Tú te fuiste por chiflada. Y no vamos a hablar de Lucha. Te estoy diciendo que regreses a tu casa junto a mí. Te estoy diciendo que soy un hombre viejo, vencido, lleno de errores y derrotas. Y quiero agradecerte por esa maravillosa familia que me ayudaste a hacer. Agradecerte por tu amor, tu compañía. Es mucho lo que perdemos si nos quedamos el uno sin el otro. Ya, Fernanda, baja la guardia, ¿eh? Abre los brazos. Disfrutemos esta noche bonita y todas las que nos restan. No quiero pelear más. Hagamos una tregua. Los dos la necesitamos. Ay, compadre, pues si no sabe nada de la Lucha. ¿Qué tal que está casada o que tiene novio? Pues si está casada, la enviudamos. Y si tiene novio, mala suerte para él. Porque para morir nacimos, ¿que no? Y como dicen por ahí, Anselmo, en la guerra y en el amor, toditito se vale, carnal.